Buen día, Doc. Buenos días. Buenos días, doctor. Relacionado a diagnóstico pulpar. Este es un tema también muy importante porque de esto va a depender el tipo de tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Acá yo tengo la lista. Voy a escoger a cualquiera de ustedes y les voy a hacer la pregunta, y de acuerdo a eso, los que están mal en su nota van subiendo ya. Entonces tienen que estar atentos, por favor. A ver, jóvenes, vamos a hablar lo que es diagnóstico. A ver, el alumno Patía Tobar Carol, la alumna Patía Tobar Carol. Presente, doctor. Muy bien. Háblame, por favor, ¿qué es un diagnóstico para usted? Estoy hablando solamente de diagnóstico nada más. El término diagnóstico. ¿Qué entiende usted por diagnóstico? Bueno, doctor, para mí, diagnóstico es, bueno, está relacionado con reconocer, ¿no? Los signos, síntomas. Ya, perfecto. El diagnóstico es un proceso donde nosotros identificamos los signos y síntomas, tanto objetivo y subjetivamente, para poder diagnosticar una enfermedad, ¿cierto? Ahora, si hablamos entre signos y síntomas, también tenemos que saber diferenciar qué es un síntoma y qué es un signo. A ver, Mendoza Auris Edison, ¿qué diferencia entre un signo y un síntoma, por favor? Edison, ¿se encuentra? Doctor, buenos días. Buenos días. Edison, tiene que estar atento a las clases, por favor. Sí, doctor, mi audio. Ya, a ver, Edison, ¿cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Ya, un síntoma, doctor, es cuando podemos decir que ya tiene caries, ya está cariado. Un momentito, doctor. ¿Ya hay un signo? Ya, signo, No, un síntoma, perdón, un síntoma. ya, doctor, el síntoma son elementos únicamente, ¿cómo se puede explicar? Únicamente relacionados con Desayuno, ¿ya has hecho? Para mí. Edison, escúchame, a ver, jóvenes, mira, un signo es lo que nosotros podemos observar. Cuando nosotros hacemos una exploración extraoral, una exploración intraoral, cuando nosotros observamos, miramos, ese es el signo, ¿ya? Dentro de los signos, por ejemplo, estamos hablando de lo que es el rubor, el color, el tumor, el edema. Esas cosas son signos. Ahora, si hablamos de síntomas, es algo subjetivo, algo que nosotros no vemos, algo que... ¿Cabeza, doctor? Disculpe. ¿Perdón? Como el dolor de cabeza. Claro, eso es lo que el paciente nos manifiesta, algo. Por eso dice que un signo es algo objetivo, lo que nosotros visualizamos, ¿no? Ahora, lo que es síntoma es algo subjetivo, o sea, lo que el paciente nos manifiesta, lo que está teniendo, ¿no? ¿Eso está claro, jóvenes? Claro como el agua, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, también, para nosotros podemos decir diagnóstico, tenemos que sacar conclusiones en cuanto al signo y síntomas, de acuerdo a las manifestaciones que nos está brindando, o lo que nosotros
estamos observando en un paciente. ¿Ya? También, jóvenes, para tener un buen diagnóstico, nosotros tenemos que saber lo que es la semiología del dolor, las características, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la semiología del dolor, estamos hablando del dolor momentáneo, del dolor persistente y del dolor espontáneo. Ya también hay características de dolor de acuerdo a su cronología, cuánto tiempo le dura, de acuerdo al tipo de dolor, según su característica, cuando es dolor agudo, sordo, pulsátil, lacinante, ardiente, y de acuerdo a su intensidad también lo que es leve, tolerable e insoportable. Y también puede haber dolor de acuerdo al estímulo, ¿no? Si es espontáneo, provocado. También la ubicación, si es un dolor referido o un dolor irradiado. ¿Ya? Ahora, también para hacer un diagnóstico tenemos que hacer exploraciones tanto extraoral como intraoral. ¿Ya? A ver, el alumno Maita Cisneros está, no está, ¿no? Maita. Sí está, doctor. Doctor, sí estoy. A ver, Mira, a mí está fallando, doctor, por eso estoy se va, vuelve, se va, vuelve. Ya, Maita, a ver, te voy a escuchar, Maita. A ver, ¿usted qué toma de referencias cuando hace una exploración extraoral? Cuando es extraoral vemos pues la parte anatómica de lo que está en el rostro, si es que hay una tumefacción o algo fuera de lo normal. Perfecto, una tumefacción o un aumento de volumen, ¿verdad? Y, Proporción. ¿perdón? La simetría. Proporción, doctor. Claro, la proporción. Pero lo más importante, jóvenes, ¿qué nos indica cuando hay una asimetría, cuando hay una tumefacción, cuando hay un aumento de volumen a nivel extraoral? ¿Con qué lo podemos relacionar? Inflamación. Una infección, doctor, puede ser. Una inflamación, una infección. También lo vamos a relacionar con un absceso, ¿no? Que puede estar relacionado por un absceso dental, pues, ¿no? ¿Cierto? Así es, doctor, un flemón. Claro, perfecto. Ahora, si hablamos de examen clínico, hablamos netamente de lo que es intraoral, también tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Todo tiene que estar, tiene que ser en orden, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una evaluación clínica intraoral, jóvenes, lo primero que hacemos, ¿qué es? Una observación, ¿no? Que dentro de esa observación, ¿qué hacemos? Observamos el nivel de destrucción coronaria, ya. También miramos si hay algún tipo de signo como aumento de volumen a nivel radicular, cambio de color. También podemos observar más que nada lo que es la destrucción coronaria. ¿Ya? Después de eso, después de observar, ¿qué hacemos? Palpamos. ¿Ya? Y cuando hacemos la palpación, ¿qué vamos a observar? Lo que es la movilidad dentaria. Dentro de la movilidad dentaria, jóvenes, tenemos dos tipos de movilidades, tanto fisiológico y patológico, dentro de los cuales, a ver, la alumna Santa Cruz Carrero
Nelia. Nélida, ¿está? No se encuentra, doctor. Perfecto, no está Nélida. Entonces, Fiorella, Doctor, buenos días. a ver, Fiorella, estoy hablando lo que dentro de la palpación tenemos que evaluar el tipo de movilidad. A ver, explícame, hay dos tipos de movilidad, tanto fisiológico y también hay patológico. ¿Usted podría diferenciar esos tipos de movilidad? Fiorella, Sí, sí, doctor. Fiorella, dime con tus propias palabras, no te compliques, tranquila. Ya. Ujú. Movilidad fisiológica y patológica, me dice, ¿verdad? Ajá. Bueno, la fisiológica puede ser cuando son movimientos vo- voluntarios, o sea, que el diente se mueve por sí solo, y las patológicas cuando yo hago la palpación. Ya. A ver, mira, si hablamos dentro de una evaluación clínica intraoral, cuando hacemos la palpación, lo que es este movimiento fisiológico, jóvenes, se da por la erupción dentaria, también se da por una exfoliación, por una reabsorción radicular. Cuando el diente ya está reabsorbido más de 2/3 de la raíz, ya el diente ya se empieza a mover. Por eso muchas veces, a veces cuando nosotros extraemos un dientecito de leche, ya extraemos solamente la coronita clínica nomás, ya sin raíz, porque ese dientecito ya se ha reabsorbido, ha sufrido el proceso de rizólisis. Eso es el movimiento fisiológico. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar entre el movimiento fisiológico y lo patológico. Por ejemplo, lo patológico es este movimiento, pues es un movimiento anormal, ¿no? Pues es por bacterias, por acúmulo de colección purulenta a nivel interradicular, puede ser por un absceso periapical sin fístula, por, por una necrosis. ¿Ya? Bien, jóvenes, en dientes de leche se hace la prueba de vitalidad pulpar. ¿Alguien me puede responder? A ver, nadie quiere responder. Mitma Rojas. Mitma Rojas. Reiner. ¿Está o no, Mitma? Delegado. Sí, dime, profesor. Dime, ¿en un diente de leche se puede hacer la prueba de vitalidad pulpar? A ver, Mitma, por supuesto que sí se puede hacer la prueba de vitalidad, jóvenes, pero en este caso es muy limitado, ¿ya? Porque hay veces cuando nosotros hacemos una prueba de vitalidad, lo que el niño va a manifestar tal vez es un dolor. El problema es que si nosotros le causamos dolor al niño, lo que pasa es que puede abandonar el tratamiento o simplemente va a llorar, ¿no? Y nosotros no queremos esas cosas. Ya, entonces, ¿qué más? Hacemos percusión. También hacemos percusión en diente de leches, pero
pasa? Al momento de hacer percusión, jóvenes, nosotros no vamos a usar la parte del manguito del espejo bucal, ¿no? Porque si nosotros hacemos una percusión fuerte, también le vamos a causar dolor al niño y en este caso el niño puede abandonar el tratamiento. Entonces, la percusión vamos a reemplazarlo por una presión digital, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacerlo? La presión digital, vamos a ir diente por diente preguntándole, a ver, ¿esto te molesta? ¿Esto te incomoda? ¿Esto qué sientes? Ya, jóvenes, al momento de estar haciendo estos tipos de pruebas, jóvenes, señoritas, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro término, con nuestro vocabulario que nosotros nos vamos a expresar. Por ejemplo, si al momento de decir, ¿sabes qué? Esto te duele, esto te duele, este te duele, este diente te duele, entonces todo el tratamiento el niño lo va a relacionar con dolor. Entonces, al momento de estar trabajando con los niños hay que evitar de usar el término de dolor, el término de molestias. Hay que cambiar por otros términos menos ofensivo, menos agresivo, jóvenes. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hacemos la percusión, cuando el estímulo es positivo, jóvenes, nos está indicando también que hay una infección a nivel pulpar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el proceso del diagnóstico? ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico pulpar? ¿Alguien podría decir? Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? No la escuché bien. Ya. ¿Cuál es la importancia de hacer un buen diagnóstico pulpar? Para no poder fallar en el diagnóstico y hacer un buen procedimiento. Perfecto. ¿Cuál es su apellido, señorita? Maita Cisneros Gabriela. ¿Usted está en flexible o regular? Flexible, doctor. Ya, perfecto. Ya tienes 2 puntos, uno del doctor Aunacit y otro del mío. Jóvenes, entonces Gracias, doctor. entonces la importancia del proceso de enfermedad es reconocer los signos y síntomas y sobre todo desde cuándo ha iniciado y hasta cuándo está la enfermedad. Ya, también es muy importante, jóvenes, dentro del diagnóstico pulpar tenemos que saber identificar muy bien los signos y síntomas. Estoy volviendo a repetir porque de esto va a depender el tipo de diagnóstico y el tipo de tratamiento que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Y para esto debemos conocer muy bien lo que es los estados de la pulpa, ¿no? ¿Alguien, a ver, me puede decir cuáles son los estados de la pulpa? A ver, Sente, León. Yo, doctor. A ver, dime, Sente. Pulpa sana, doctor. Pulpitis reversible. Doctor, pulpa sana, irreversible pulpa y necrótica. reversible, pulpitis transicional, pulpitis irreversible y pulpa necrótica. Ya. Jóvenes, mira, si hablamos dentro del estado de la pulpa, tenemos 2 términos, que es el estado reversible y el estado irreversible. ¿Cierto? Ahora, para nosotros saber cuál es el estado reversible y el estado reversible, tenemos que saber muy bien identificar cuál es un dolor dentinario y un dolor pulpar. En esto sí, por favor. Voy a preguntar y me tienen que responder, ¿ya? Esto ya va para sus puntos.
A ver, Guerra Morón. Guerra Morón. No está Guerra Morón. Raimundo. Raimundo. Muy bien, Raimundo. A ver, dime, Raimundo. ¿Qué diferencia hay entre dolor dentinario y un dolor pulpar? Dolor dentinario. El dolor dentinario solamente es temporalmente, profesor. ¿Ya? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Dolor pulpar. El dolor pulpar ya es ya cuando es algo seguidamente que ya le está teniendo como es una pulpitis, ¿no? Un dolor prolongado, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, Ruiz Márquez. Doctor, buenos días. El dolor dentario es cuando el dolor puede ser provocado a la masticación, no dura mucho tiempo, en cambio, el dolor pulpar ya viene a ser espontáneo, de duración prolongada, y se da también al cambio térmico, al frío. Dentinario es provocado, es un dolor a cambio de temperatura, ¿ya? Es un dolor a estímulos. Por ejemplo, nosotros estamos comiendo un heladito y de pronto nos duele nuestro diente, es por la intensidad del frío, entonces estamos hablando de un dolor dentinario, ¿ya? O cuando estamos comiendo, de pronto te duele y sacamos la comida, también estamos hablando de un dolor dentinario, ¿ya? ¿Qué es un dolor dentinario? Es una epidemia pulpar, jóvenes, ¿ya? Es dolor a cambio de temperatura. Entonces, si hablamos de dolor pulpar, estamos hablando de un dolor espontáneo, de un dolor prolongado, dolor nocturno. Por ejemplo, cada vez que el paciente duerme, está en una posición supina, duele el diente porque hay mayor circulación de sangre en la cabeza. Entonces, esto tiene que estar claro, jóvenes, el dolor dentinario y el dolor pulpar. ¿Todo bien hasta ahí, verdad? Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿cómo tratamos, por ejemplo, a un dolor dentinario? A ver, acá les voy a llamar a la lista. Taipe Acuña. Presente, doctor. Perfecto, Taipe Acuña. Cintia. A ver, te escucho, Cintia. ¿Qué podrías hacer en un dolor dentinario? La prueba de vitalidad, doctor. ¿Prueba de vitalidad? No lo escuché muy bien, Cintia. Doctor, ¿me escucha? Sí le escucho. A ver, ¿qué podrías hacer? ¿Qué tratamiento podrías hacer en un dolor dentinario? Le decía la prueba de vitalidad pulpar, ello sería la... A ver, ¿cómo haría usted la prueba de vitalidad en un niño, Cintia? ya.
al calor o al frío, doctor. ¿Todo bien con el endo ice? Cintia, pero si hace un momento te estoy diciendo que el dolor dentinario es provocado por el cambio de temperatura. Entonces, ya tu diagnóstico tiene que estar definido, Cintia. La pregunta es, cuando usted ya sabe que es un dolor dentinario, ¿qué tratamiento le haces? Cintia, no está atenta a las clases, Cintia. Sí, doctor, me va a disculpar. A ver, Marisol, te escucho. Se haría, doctor, una restauración, ya que no ha llegado a la pulpa. Claro, perfecto. Cuando hay un dolor dentinario, jóvenes, también hay que ver bastante la profundidad de la caries, ¿ya? Por ejemplo, si la caries todavía no es tan profundo, haces una restauración. O si está un poco más profundo, haces un recubrimiento pulpar directo o indirecto, ¿ya? O si no, en todo caso, si ya la caries está más profundo, haces una pulpotomía. ¿Entienden? Claro que sí, doctor. Perfecto, ya. A ver, vámonos ahora a un dolor pulpar. ¿Qué tratamiento hacemos en un dolor pulpar? En los niños, una pulpotomía, pues. ¿Cuál? ¿Cuál dices? ¿Qué tratamiento? La Pulpotomía, doctor. Pulpotomía, una pulpectomía. Una pulpectomía, jóvenes, ¿ya? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de dolor nocturno, ¿por qué duele el diente en las noches? A ver, Marisol, Hay una infección. Una presión sanguínea. hay una presión sanguínea a nivel de la cabeza por el cambio de postura, ¿no? Hay mayor circulación de sangre, ¿cierto? Entonces, cuando ya hay dolor nocturno, dolor espontáneo, dolor lacinante, dolor prolongado, dolor en este caso tenemos que ya hacer un tratamiento que es la pulpectomía. ¿Cierto? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, jóvenes. Ahora, si hablamos del dolor dentinario, estamos hablando pues netamente del dolor de un diente porque la caries está a nivel dentinario, ¿cierto? Ahora, si hablamos de dolor pulpar, ya estamos hablando lo que es de pulpitis, necrosis pulpar, absceso periapicales, o puede ser una periodontitis apical agudo. De esos diagnósticos estamos hablando cuando es dolor pulpar, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar netamente, jóvenes, lo que es dolor pulpar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de dolor pulpar, estamos hablando de pulpitis, porque ya cuando hay dolor, va a haber una pulpitis. ¿Quién me puede decir qué es una pulpitis? Que levante la mano. Karen. Doctor, la pulpitis vendría a ser la infección de la pulpa. Infección. Es una inflamación de la pulpa, ¿ya? A ver, Lidia. Doctor, ¿es la inflamación de la pulpa producida por las caries, una caries sin tratar o algún traumatismo múltiple? Ya. A ver, Lidia, dime, ¿cuántos tipos de pulpitis conoces? Pulpitis reversible, pulpitis irreversible. Ya. Mira, jóvenes, tenemos que entender dentro del Código Internacional de Enfermedades del CIE-10, cuando hablamos de diagnóstico de pulpitis hay uno solo. Eso sí tienen claro, ¿verdad? Por ejemplo,
si estoy hablando dentro del CIE-10 del Código Internacional de Enfermedades, solamente existe un diagnóstico de pulpitis. En ahí no hay pulpitis aguda, pulpitis crónico, pulpitis hiperplásica, pulpitis irreversible, pulpitis reversible. No hay jóvenes. Entonces, nosotros también tenemos que basarnos a lo que es el CIE-10 del Código Internacional de Enfermedades, ya que la pulpitis tiene como código el KO 40. ¿Me entiendes? Por favor, eso apunten. El pulpitis KO 40, ¿ya? Como doctor, ¿podría repetir, por favor? Pulpitis KO 40. KO 40, sí. ¿Ya? Entonces, si hablamos de pulpitis, pero a nosotros jóvenes nos han enseñado que hay pulpitis agudo, hay pulpitis crónico, pulpitis irreversible, ¿cierto? Ya, a ver, dentro de las pulpitis también tenemos lo que es el pulpitis agudo. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, del pulpitis agudo, es porque hay dolor. Todo término que ustedes escuchan, por favor, eso métense bien en la cabeza. Cuando es pulpitis agudo, es porque hay dolor. Periodontitis agudo es porque hay dolor. Cuando ustedes escuchan agudo, es porque hay dolor. Cuando ustedes escuchan de necrosis pulpar, hay dolor, pero el dolor es sordo. Es poco el dolor. ¿Me entienden? Por ejemplo, cuando hay un absceso periapical agudo, también se podría decir, o absceso periapical sin fístula, también es sinónimo de dolor. ¿Ya? Entonces, la pulpitis es único, pero dentro de la pulpitis hay pulpitis agudo, pulpitis crónico, pulpitis hiperplásica también. A ver, Pajori Ceras. Presente, doctor. A ver, Pajori, háblame o diga usted, ¿cuál es la pulpitis hiperplásica? ¿Sabe? ¿Alguien que levante la mano? El pulpitis hiperplásica es una infección inflamatoria crónica de la pulpa dental, doctor. Ya, pero ¿cómo usted puede diagnosticar que es una pulpitis hiperplásica? Es una irritación prolongada y de baja intensidad, doctor. A ver, Midori. Profesor, es el agrandamiento de la pulpa. También se le llama el pólipo pulpar, creo. Claro, exacto. A ver, Cintia. Ya, doctor, la pulpitis hiperplásica es una afección, como decía, inflamatoria crónica de la pulpa dental, como consecuencia, bueno, de una irritación prolongada y de baja intensidad por acción de irritantes microbianos o físicos o mecánicos. Se le puede decir una pulpitis hiperplásica. Jóvenes, la pulpitis hiperplásica, si nosotros lo dividimos, hiper es grande, ¿no? Plásica es aumento de células. Entonces, la pulpitis hiperplásica es cuando la pulpa se agranda, cuando la pulpa crece ya. También es conocido como pólipo pulpar. No sé si ustedes, cuando han hecho la evaluación clínica a un paciente, en el medio del dientecito hay como una carnecita medio rojito, parece. Entonces, eso es un pólipo pulpar.
Y entonces su diagnóstico de un pólipo pulpar es pulpitis hiperplásica. ¿Está claro? ¿Puede repetir, doctor? No sé si entendí. A ver, mira. Cuando ustedes observan a un paciente y observan un diente con una destrucción coronaria amplia, entonces en el centro de esa destrucción coronaria hay como una carnecita rojita. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Por qué hay esa presencia? No se confundan, jóvenes, con cuando la encía se ha crecido y se ha incrustado en una destrucción coronaria, no. Sino es cuando la pulpa crece, cuando la pulpa aumenta de tamaño y se aloja a nivel de la destrucción coronaria. Entonces, eso se llama pólipo pulpar. Su diagnóstico de pólipo pulpar es hiperplasia pulpar. ¿Entienden? ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto. Ya, cualquier duda de mañana lo resolvemos. Bien, jóvenes, después de la pulpitis pasa a lo que es necrosis pulpar. ¿Ya? A ver, Rivera Rojas, Nayeli, ¿está o no está Nayeli? ¿Pero? A ver, Lisbeth. ¿Qué entiende usted por necrosis pulpar? Es un deterioro del diente por la inflamación. Es un deterioro. Ya está más relacionado con muerte de la pulpa, ¿ya? Ya, perfecto. A ver, ¿alguien estaba levantando la mano? ¿Paola? Sí, doctor. A ver, Paola. Bueno, le voy a explicar sobre la necrosis pulpar, pues como ya nos dio a entender que es la muerte del nervio del diente, pues esto ocurre a las consecuencias de una aparición de una inflamación aguda y también puede ser crónica. Ya, ¿y hay dolor o no hay dolor? No, ya no hay. Ya no presenta dolor, doctor. Ya no hay dolor, pero en algunos casos hay dolorcito, pero de intensidad leve, ¿ya? Es un dolor sordo. un dolor sordo. A ver, Lidia. Lidia. Sí, A ver, doctor. dime, Lidia, ¿cuántos tipos de necrosis conocemos? ¿Cuántos tipos? Ajá. Lógicamente hablando de necrosis dental, ¿no? Doctor, ahí está la hidrólisis y la hidrólisis. Doctor, séptica y Coagulación es con coagulación hiposéptica, doctor. Primero, Levanten la mano, por favor, el que va a hablar. A ver, Cintia. Doctor, necrosis séptica y por coagulación. A ver, Ángela. necrosis séptica y también aséptica, doctor. A ver, Cristian, ¿cuál es la diferencia entre necrosis séptica y aséptica? Doctor, la séptica es el cambio de color y movimiento. Y en la séptica... Pero se me olvidó. A ver, jóvenes, para que esté claro, la necrosis séptica es producido por caries dental, por bacterias, por una infección. Ahora, la necrosis aséptica es traumático. Estás jugando fútbol, estás jugando vóley, te golpean en el diente y ese diente se puede necrosar. ¿Por qué? Porque va a haber
una ruptura a nivel del ván, de la vena, de las arterias del nervio a nivel apical. ¿Y qué pasa? Con el tiempo ese diente se necrosa. ¿Ya? Eso es la diferencia entre una necrosis séptica y aséptica. ¿Está claro, no? Sí, doctor. Eso ya habíamos hablado la semana pasada. ¿Se están olvidando, jóvenes? No tenemos buena memoria, Doc. Ya, pero de todas maneras... Doctor, la semana pasada no se le escuchaba bien. Pero en las clases... En las clases dijo eso. Sí, dije eso en las clases. Ya. Y bueno, jóvenes, la necrosis también tiene secuelas. ¿Ya? Ah, me olvidaba, la necrosis pulpar en el CIE-10 está considerado como CAO 41, ¿ya? Están apuntando, ¿no? Jóvenes, entonces, a ver, jóvenes, las clases es hasta las 8:40, ¿ya? Entonces, a la otra semana continuamos los otros diagnósticos o en clases ya. Bien, jóvenes, el delegado Ever. Aquí, doctor. Mira, Ever, nos están pidiendo formar una junta directiva de tu salón. Ya, doctor. Ya, vemos, vas conversando con tus compañeros, porque mañana lo vamos a formar esa junta directiva. Doc, mañana tenemos reunión de delegados. ¿En qué horario? Casi 40 minutos antes que termine su clase. Ya, pero empezando las clases nomás lo formamos la junta directiva de inmediato, ¿ya? Ya, doctor. Ya, jóvenes, ¿cómo va el avance de la aplicación de flúor, de sellante? ¿Todos se han terminado? Mañana vamos a hacer eso. Sí, pero mañana ya hacemos ya lo que es operatorio dental. Jóvenes, tratan de... Dime, le escucho. ¿Qué materiales van a traer, doctor? Disculpe, para el día de mañana. A ver, todo lo que es para operatorio dental y todo lo que es para aislamiento absoluto. ¿Ya? ¿Nos mandas en lista, por favor, doctor? Sí, no se preocupen, en el grupo le voy a enviar la lista. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces para mañana estudien y traigan sus materiales y traten de ser puntuales y vengan como deben ser en la clínica, nada más eso, ¿ya? De acuerdo, doctor. Está quedando claro lo que les está hablando, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿O alguien no ha entendido? ¿Puede hacer alguna pregunta, sí, por este medio? ¿Está claro, jóvenes? A ver, el señor Eleuterio. Sí, doctor, le escucho. A ver, le voy a hacer una pregunta, señor. Y consta que esta pregunta es que tiene punto, ¿ya? Ya, le escucho. ¿Qué es una necrosis y cuántos tipos de necrosis hay? Necrosis irreversible y reversible. La necrosis se produce a nivel pulpar, es por la destrucción por bacterias o, claro, patológico. A ver, mira, un poquito para aclarar tus dudas. Por eso es muy importante lo que no entienden, pregunten, por favor, ¿ya? Mira, la necrosis pulpar es sinónimo de muerte pulpar. ¿Me entiende? Sí. Ahora hay dos tipos de necrosis, séptica y aséptica. ¿Ya? La séptica es por caries, por bacteria, y la aséptica por traumatismo. ¿Está claro? Sí, me confundí esa parte, doctor. Sí, yo lo entendí. Ya.
¿Alguien está hablando? Doctor, sí, yo, doctor, ¿no era coagulación séptica? Escéptica, no. Es séptica y ¿Y aséptica. coagulación? Coagulación, no, en ningún momento he hablado de coagulación. Ay, ay, porque Es que yo, eso está en yo el que- internet, doctor, por eso le está diciendo seguramente. no, yo que sepa, son dos necrosis, por eso te estoy diciendo. La de coagulación es por traumatismo y la séptica por bacterias, pero no sé. No, a ver, para aclarar, por eso le estoy diciendo, la aséptica es por la invasión de bacterias, por caries, ¿ya? Y eso se da a nivel coronal, la séptica. Ahora, la aséptica se da a nivel radicular por la ruptura de los nervios, porque ya no va a pasar sangre pues al diente, ¿no? Y toda la sangrecita que está en el conducto radicular ya se muere, pues al morir va a haber una necrosis, por eso es aséptica, porque no va a haber invasión de bacterias en ahí. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Ya, jóvenes. Cualquier pregunta, mañana me la hacen llegar, ¿ya? Listo, mis estimados jóvenes, estamos terminando las clases. Espero que haya sido de su agrado. Hasta mañana nos vemos entonces. Hasta mañana, doc. Hasta mañana. Chicos, un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense. Doctor, no se olvide.